Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, les saludamos en este miércoles 24 de junio desde este espacio de No Apto para Cínicos. Les saluda un servidor Jaime Hernández y también está nuestra productora, nuestra Hildy, querida Hildy, mejor conocida como Lourdes Salas. ¿Cómo estás, Hildy? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy es el día después del gran susto de ayer del terremoto con 7.5. Las cosas amanecieron mucho más tranquilos. Ha habido, fíjense nada más, después del terremoto de ayer van en este momento 1.671 réplicas desde el terremoto de ayer. Evidentemente ninguna realmente de ser tomadas en serio. Alguna creo que la más alcanzó 5 puntos y algo, pero no se sintió. En Oaxaca sí la gente está todavía con el miedo en el cuerpo. Y precisamente en ese estado el gobernador acaba de ampliar 83 municipios la declaratoria de emergencia. Dice el director nacional de Protección Civil, David León Romero, reveló hoy que el sismo de 7.5 registrado ayer fue percibido por 46 millones de mexicanos. Así es que casi la mitad del país, si somos 130, imagínense, 46 millones los sentimos. Bueno, y esto por lo que toca por el terremoto sísmico, el terremoto que tuvo su origen frente a las costas del estado mexicano de Oaxaca. Pero hay otro terremoto que está sacudiéndonos y que es el último reporte del Fondo Monetario Internacional. Vamos a tratar de ver en esta mañana este reporte desde el punto de vista optimista o pesimista, porque el Fondo Monetario en sus nuevas proyecciones para la economía de México vaticina que el país se contraerá en un 10.5%. Y a pesar de este vaticinio sombrío, el presidente asegura que él mantiene el optimismo sobre una rápida recuperación. Ya saben que él insiste que en lugar de ser una recuperación en L, hacer una recuperación en V, casi de rebote, ¿no? Y dice que él ya tiene los primeros indicios de que esto va a ocurrir así. Y también vamos a tener una historia interesante que se empezó, digamos, a cocinar desde ayer, cuando el presidente anunció desde el sector de Yuma en la frontera con México y Arizona, anunció que posiblemente el presidente de México se encuentre con él en julio. Pero yo estoy seguro que en el gobierno de México todavía no estaban preparados para este anuncio. Lo que es más, esta misma mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya empezó a elaborar, pero dice, bueno, sí, nos vamos a reunir, pero yo quisiera que esta reunión se produjera no solamente entre Donald Trump y yo, sino que también estuviera presente el primer ministro de Canadá. Y esto se me hace interesante. ¿Por qué? Porque en lugar de darle un contenido de encuentro bilateral a Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, él prefiere que se le dé porque además el motivo del encuentro tendría que ser la ratificación y la puesta en marcha del tratado del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. A mí se me hace una buena idea del gobierno de México decir, no, encuentros a 2 no, yo prefiero que sean a 3. ¿Por qué? Pues porque el momento, la coyuntura así lo obliga, así lo dicta, ¿no? Estamos hablando de un tratado. Y aparte el presidente dijo que, bueno, si se encuentra con el presidente Donald Trump va a ser para agradecerle toda la ayuda que le ha prestado y la relación que a pesar de que muchos esperaban lo contrario, ha sido más tersa, a pesar de las muchas concesiones del gobierno mexicano, por ejemplo en el frente de migratorio, y a pesar de que el presidente Donald Trump trancas y barrancas se ha contenido, ya no es tan bravucón como antes. Y vamos a ver cómo ha reaccionado, porque nada más el gobierno de México confirmó que sí, que él está abierto a este encuentro con el primer ministro canadiense. Ya saben, desde las redes sociales se empezaron a atacar a Andrés Manuel López Obrador, asegurando que cómo es posible en un momento electoral al presidente se le ocurre irse a encontrar con Donald Trump.
y entre ellos Jorge Ramos. Y digo, Dios mío, ¿cuándo van a entender este tipo de periodistas, aunque se trate de Jorge Ramos, pero que sigue siendo, desde mi punto, sigue teniendo un ranchito en su cabeza Jorge Ramos, que la política bilateral de México y Estados Unidos es la más importante para ambas naciones? Entonces, a pesar de la coyuntura y a pesar del tipo de presidentes, uno de ellos impresentable en Estados Unidos, a pesar de ello son personajes circunstanciales, y las relaciones entre México y Estados Unidos van a seguir. Así es que yo creo que la decisión del presidente, si se cuajan los planes para ir y entrevistarse con Donald Trump, está bien, porque es lo que yo llamo la realpolitik del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y dicho esto, pues hay otro tema que nos venimos arrastrando desde hace tiempo, este tema de... hay razones para ser optimistas en el frente de la pandemia en México. Vamos a ver en términos comparativos cómo andamos frente a otros países, si las previsiones, si los vaticinios de Hugo López-Gatell son justas, son injustas, en fin. Y así comenzamos, querida Hildy, esta mañana. Así es. Bueno, pues empecemos con las cifras que siempre siguen impresionando, porque el total de contagios en todo el mundo ya llega a los 9.295.365. Las muertes son, desgraciadamente, ya 478.289. Y bueno, hay siempre esta sensación de que algo falta, de que algo sobra, de que parece ser que llevamos bastante mal en México las cuentas, la mortalidad y todo lo demás. Pero se ha hablado de que somos un país que tiene demasiadas muertes, en caso de que estamos por encima o ya casi justo debajo del Reino Unido e Italia. Efectivamente, si tomamos los números completos que hay, pues sí estamos en un ratio de 12.2%, mientras que el Reino Unido tiene 14.0% e Italia tiene 16.5%. Bueno, así parece que tenemos un grave problema, pero la tabla que no han leído, o la tabla que les parece que desaparece cuando se hace este análisis, es las muertes por cada 100.000 habitantes. Y bueno, sabemos cuántas, por ejemplo, el Reino Unido tiene 67 millones de habitantes. Lo vemos en la tabla. Y es el primer país en número de muertes por cada 100.000 habitantes. No, está Italia. Es que estas... Dale aquí, 10 por... Ok. Ya entendí, sí. El que está mal soy yo. Uh-huh. Bueno, tú estás haciendo exactamente lo mismo. A ver, aquí está. Sí, empieza con Reino Unido. A ver, un momento. Pero, a ver, aquí... Momento. Tenedme paciencia, amigos, tenedme paciencia. Yo creo que es eso, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces, como ven ustedes, ya que hacemos una comparación por el número de población, el número de muertes totales en cada país, entonces México cae hasta por debajo de Chile y Ecuador. ¿Por qué? Pues por el número de habitantes. Reino Unido tiene, como les decía, 67 millones de habitantes. Por lo tanto, la mortalidad está en 64.000. En Case Fertility Radio, el anterior, ahí. Aquí. Ahora, en el Reino Unido es el que está en primero en esa, ¿no? Exacto.
Luego está España. Luego está España, Luego con Italia. 60.62, Ajá. que son el número de muertos por cada 100.000 habitantes. Luego está Italia. España tiene 46 millones de habitantes. Uh-huh. Italia tiene 60 millones de habitantes. Los Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes. Perú, no tengo el dato, y Chile, Ecuador, y luego viene México. México tiene 127 millones de habitantes. Está en noveno lugar. Está en noveno lugar. Y luego vemos Irán, que tiene mucho menos, y así. Lo que siempre sale a destacar es Rusia, que está aquí con 5,78. Sí, que ese es el más raro. Que ese es el más raro de todos. Bueno, entonces, sí hay que tener en cuenta esto, porque cuando nos dicen que estamos por encima de que ya estamos por encima de Francia o de Brasil. Ajá, entonces ya eso no queda claro si no hacemos la comparación por el número de habitantes totales, ¿no? Luego, pero fíjate que hay algo que están señalando tanto Philip como Manuel, que lo raro es que aquí no aparezca Bélgica. Y hemos visto varias notas en el que están, pero si no están aquí, o sea, esto es de John Hopkins, acuérdense que John Hopkins... No, pero está viendo solo los que han tenido más muertes por habitantes. Es cierto, no está Bélgica, pero... Una cosa es el que tengan un elevado ratio de contagio. Ajá. Y otra cosa es el elevado número de muertos. Ajá, por cada 100.000 habitantes. Dice, de acuerdo a un reporte, en Bélgica estamos nosotros encima del Reino Unido, pero ¿es contagio o muertes, Filipe? Son muertes, ¿eh? La tabla. Lo que estamos viendo son muertes, ¿eh? Luego también está una muy buena, dale para atrás. Ajá. Que dice, a ver un momento, ahí. aquí. Bueno, entonces estamos, hay que ver esto también, donde dice, han aplanado los países la curva. Entonces dice, esta gráfica que vamos a ver ahora es la línea de tendencia de casos totales. Y dice, una curva aplanada se ve como suena, plana. En los cuadros se muestran casos por día, con un promedio de 5 días, por si acaso es que los países han cambiado la forma de calcular sus casos diarios. Entonces, si ustedes ven en México, sí, que es la de color naranjita abajo. Miren, a ver si se ve aquí está, miren, es la naranjita, es la que estamos realmente, si lo comparamos por ejemplo con, a ver, ¿quién es el verde? El verde es Brasil. Es Brasil, que está desatado. Y los Estados Unidos también. Y los Estados Unidos. Son los que llevan peor la curva. Y luego la roja que está debajo de esas dos líneas es la India. Es la India que que decían que bueno que tenían menos casos, pero si ven su tendencia va al alza, ¿no? Chile, por ejemplo, hace una caída muy fuerte, y México ahí. Quien está más abajo ya es España, porque ya aplanó la curva casi al mínimo, y el Reino Unido, que ya también aplanó, que son los principales. Pero bueno, nosotros estamos ahí en una línea que no es tan aguda como puede ser la de Brasil, Estados Unidos, la India. Entonces, contenido se ha contenido. O sea, lo que nos dice
todos los días Hugo López el Gatell. subsecretario Hugo López-Gatell. Y que también ha dicho el presidente y Claudia Sheinbaum. Estamos aplanando, sí, estamos aplanando, aunque desgraciadamente tengamos un número alto, bueno, nos parece demasiado alto, ¿no? Uh-huh. Nos da esa sensación de que estamos yendo hacia atrás, pero no. Ya si lo comparamos de estas formas, creo que vamos bastante bien, a pesar de la desgracia de tener este número de muertos, sí, que nos reportaron el día de ayer y bueno, que se confirma el día de hoy en la mañana, sí, donde López-Gatell nos dice que México llegó a los 191.410 contagios y llegamos ya también, desgraciadamente, a las... a los 23.377 defunciones, lastimosamente, pero bueno, vemos que ahí la llevamos. Nadie puede cantar victoria porque incluso ya ven Alemania, China, están viendo estos rebrotes y para eso hay que prepararse. Sí, yo creo que pues yo creo que digo, a pesar de todo este dimes y diretes de hasta qué punto realmente estamos conteniendo o no conteniendo. Exactamente. O sea, no es para que quitemos el dedo al renglón ni dejemos de cuidarnos. La cosa es que por estarnos cuidando, por estar haciendo cada quien lo que puede hacer mejor, pues estamos en una ruta que me parece muy buena. Sí. Bueno, y vamos a ver hasta qué punto también podemos ser optimistas o no en relación al reporte que acaba de lanzar esta misma mañana el Fondo Monetario Internacional. Ya saben que el Fondo Monetario acaba de decir, y según la interpretación de varios medios, aquí tenemos por ejemplo el de Forbes, dice: el Fondo Monetario Internacional es tajante, la economía mexicana será la más lastimada por la pandemia del coronavirus en Latinoamérica, con una caída económica de hasta el 10.5% para el 2020. Así es que pues está canijo, ¿no? Así pintan las cosas, pero vamos a ver hasta qué punto realmente es tan preocupante este vaticinio. Claro que lo es, o sea, no se trata aquí de decir que todo es color de rosa, no, se trata de hacer un análisis serio. Si nos ponemos a observar las propias tablas del Fondo Monetario, a ver, ¿sabes? Yo no sé qué le está pasando a internet últimamente. Está muy lento. Está muy lento. Sí, está muy... Te envié por correo la tabla del FMI. A ver si... No sé si es lo que estás buscando. Aquí está. Bueno, aquí tenemos, a ver, les voy a poner aquí la tabla del Fondo Monetario Internacional para que vean ustedes en qué lugar estamos, para situarnos, ¿no? Estas últimas proyecciones del FMI de la economía mundial. Miren, Estados Unidos, las economías más avanzadas como Estados Unidos van a caer en este 2020 un 8%. La zona del euro va a caer en menos 10.2%, pero en la zona euro en el 2021, fíjense, ya les da el 6%, o sea que se recupera la zona euro. Y si se fijan en el país más afectado, los dos países más afectados en la zona euro
van a ser España con una contracción del menos 12.8% e Italia. Y después Francia. Y después Francia. Francia lo hará en un menos 12.5%. Así es. Bueno, y en América Latina y el Caribe, miren, México efectivamente va a ser el país que va a caer más en la región latinoamericana, un menos 10.5%, y Brasil lo hará en menos 9.1%. Pero miren, en el año siguiente, es decir, en el 2021, México va a recuperar el crecimiento a un ritmo de 3.3%. Nos dice Holguímez Equimet Morain, Bélgica tiene la mayor mortalidad porque hace el recuento exacto de las personas fallecidas por el virus, incluyendo los asilos de ancianos. No disfrazan las cifras como le hacen Rusia y otros. Lo mismo ocurre en Suecia. Bueno, entonces, ya viéndolo así, en términos comparativos, la contracción de la economía global, en la que van a caer más que México, España, o Italia o Francia, yo creo que es un motivo de preocupación. Pero vamos a ver lo que opina el presidente cuando le preguntaron esta mañana. Preguntaron, oiga, señor presidente, ¿qué opina usted de esto? Espérense tantito, a ver, déjenme colocar aquí en Q a Mr. President. A ver, bueno, sí. Pero también recordemos que el Fondo Monetario Internacional avisa que esta es una crisis como ninguna otra. Perdón, sí, es bueno que expliques esto. Esta es una crisis como ninguna otra, con una recuperación incierta, dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el grado de incertidumbre es inusitadamente elevado en torno a las previsiones y a las presunciones que lleva el Fondo Monetario Internacional en esta tabla. Es decir, ¿qué pasa? Bueno, que están pisando terreno muy farragoso. Es un momento en que no puede haber predicciones que nos digan exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Hay que tomarlas con esa incertidumbre y, desde luego, que la economía mundial está en crisis, pero no se puede tener clara exactamente cuál es. Entonces yo creo que estos pronósticos del FMI hay que verlos desde esa perspectiva, que ellos mismos subrayan en su informe. Y que además dicen y dan recomendación, todos los países, incluidos los que parecen haber dejado atrás los picos de infección, deberían asegurarse que los sistemas sanitarios cuenten con recursos adecuados. Y le toca a la comunidad internacional brindar a las iniciativas nacionales un respaldo muchísimo mayor, ofreciendo asistencia financiera a los países con capacidad sanitaria limitada y canalizar financiamiento hacia la producción de una vacuna a medida que avancen los ensayos clínicos, de modo que todos los países tengan sin demora acceso a dosis adecuadas y costo asequible. Entonces, esto yo creo que desde el Fondo Monetario Internacional, pues estamos viendo que se comporta de una forma totalmente diferente a la que haría en otro tipo de crisis. Claro. Porque en otro tipo de crisis inmediatamente habla al ahorro de presupuestos, a la disminución de asuntos, de programas sanitarios y educativos, que es, o sea, el FMI lo primero que recorta es eso. Sanidad, educación, gastos de ayudas económicas a las clases más necesitadas. O sea, a eso nos tenía acostumbrados el Fondo Monetario Internacional. A mí se me hace que este es un cambio, un giro de 180 grados. Oye, pero entonces, si entendí bien, las previsiones de la caída de la contracción del 10.5 es un cálculo basado en especulación. El FMI hace esta previsión al tanteo. Está haciendo el tanteo. Al tanteo. Sí, y no lo dice así con esas palabras,
pero eso es lo que maneja. Nos dice una recuperación incierta y estas proyecciones tienen un alto grado de incertidumbre, inusitadamente elevado. Ahí está. Entonces no puede estar haciendo lo que había hecho antes. Sí, que bueno, casi, y que también antes hace especulaciones, pero bueno, ahorita no le queda otra más que aceptar que esto es incierto totalmente. Todos estamos en fase de tanteo, todos estamos avanzando en esta nebulosa, atmósfera nebulosa en el que no sabemos bien a bien qué es lo que nos espera el día de mañana. Pero justamente porque estos cálculos y proyecciones del Fondo Monetario Internacional en torno a la economía son de tanteo, yo creo que la respuesta del presidente fue interesante esta mañana cuando le preguntaron. Y entonces él dice, bueno, que a pesar de esto, él se muestra optimista, ¿no? Y a ver, se los voy a poner aquí al presidente, qué es lo que dijo esta mañana sobre este pesimismo, este panorama pesimista del Fondo Monetario Internacional. En esto de la pandemia, decía hace un momento que usted espera este tema económico como una V, la recuperación pronta. ¿Qué tan pronta el Fondo Monetario hoy, hace unos minutos, dice que la caída va a ser del 10.5 en este año, la caída en la economía? Y una ¿En dónde? En el Fondo Monetario Internacional. Y pero que, en México. En México. Y que la recuperación sería... Está muy pesimista. Y que la recuperación sería en el 2021 de 3.3. ¿Cuál sería su previsión? ¿Demasiado pesimista? ¿Usted qué No, es yo lo que estoy optimista a partir de datos objetivos, datos reales, datos duros. Yo sostengo que nos vamos a recuperar pronto. Vamos a esperar. Mire, se pronosticaba que iba a ser en el primer trimestre, claro, solo marzo era un mes afectado, que íbamos a caer hasta 5% y no sucedió así. Entonces, el trimestre más difícil, sin duda, es es abril, mayo, junio. Abril, mayo y junio. Y el dato más sólido que se tiene es el de la pérdida de empleos. Y repito, en abril se perdieron 555,000 empleos. Ya en mayo fueron 340,000. Ya tocamos fondo. Y en lo que va de junio, hasta ayer, 85,000 empleos perdidos. Incluso ya hay días de junio en que ha habido aumento, es decir, que se han inscrito trabajadores de nuevo al Seguro Social, o empresas que han inscrito trabajadores al Seguro Social. Entonces, ¿qué estimo para finales de junio? 120, 130,000. Entonces, repito, 555,000, 340,000, 130,000. Hasta ahí. Y julio,
ya no va a haber pérdida de empleo. Ese es mi pronóstico. Además, lo deseo, ¿sí? ¿Cómo voy a estar pesimista? Sí, imagínense un presidente pesimista. Eso solamente a los que les ha ido mal porque se dedicaban a robar y ya no pueden, están enojados. Pero nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto. Nosotros tenemos que ver con optimismo el futuro, y tenemos que salir adelante. Además, eso es parte también de nuestra salud. Si estamos amargados, con odios, ¿sí?, nos enfermamos. Eso no es bueno. Entre más estemos contentos, felices, alegres, nos va a ir muchísimo mejor. Hay un dicho que es muy certero: al mal tiempo, buena cara. Pues ahí tienen lo que dijo el presidente: al buen tiempo, mala cara. Al buen tiempo, al mal tiempo. Al mal tiempo, buena cara. Y yo añadiría, hay una vieja frase, creo que es anónima, dice, ¿cómo dice? El optimista siempre tiene un proyecto. Y el optimista siempre tiene un proyecto. Y el pesimista siempre tiene una excusa. Entonces, yo creo que el presidente es optimista, primero porque, imagínense como él dice, si fuera siendo jefe de Estado, ¿cómo puede transmitirle a sus conciudadanos pesimismo? Pero además, el presidente tiene un proyecto, y es un proyecto en el que cree. Pero además no solamente cree él en ese proyecto, que yo creo que es la gran virtud de este gobierno, sino que en ese proyecto quieren creer, desean creer, creen millones de mexicanos. Entonces yo creo que desde ese punto de vista el presidente tiene un proyecto que lo hace ser optimista, le da esta fuerza, como dicen los gringos, esta driving force, ¿no? Driving force para ir hacia adelante. Y yo creo que y el pesimista siempre anda buscando el pretexto para ver cómo jode a los demás, ¿no? Uh-huh. Sí, sobre todo porque seguimos con esta fuerte ascenso de los contagios. Sí. Ya hoy mismo la OMS dijo que vamos a llegar a los 10 millones de casos la semana que viene y que el continente americano aún no alcanza el pico de la pandemia. Y continente americano, sí, porque no es solo México, son todos los países del continente americano. Sí, que se la pasan ahí viendo que hay muchos países en América Latina que desafortunadamente pues no se están tomando en serio, muy en serio, el tema del contagio. Ay, no sé, de verdad que... Bueno, entonces estamos con el tema de que somos optimistas o no, porque yo creo que en México, a ver, en términos comparativos con el país, con nuestro Estados Unidos, que es nuestro principal vecino, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, acuérdense que tienen aproximadamente
45 millones de personas en desempleados, ¿eh? Y el tema de los contagios sigue creciendo. Uh-huh. Sí, sigue creciendo, y ahora en México lo que se teme es que el contagio crezca en las comunidades indígenas. Sí. Que eso también hay que estar vigilando, porque la situación es delicada en los pueblos originarios. Y apenas está empezándose a notar uno que otro contagio, pero ya hay zonas indígenas en donde se han confirmado muchos casos, 5,000 casos ya confirmados de COVID y 391 defunciones, sobre todo en las zonas de Michoacán, uh-huh, en Uruapan, Morelia, Pátzcuaro y todo esto. Yo creo que para esta tarde tenemos más información, sí, acerca de cómo se está distribuyendo en las comunidades indígenas. Sí, yo creo que hay países, para decirlo abiertamente, hay países que realmente en América Latina no están tomándose muy en serio esto. Ahí tenemos noticia de países como Colombia, Venezuela, Perú, algunas regiones de México también, ¿no? Que no se están tomando. Vean lo que está pasando en Estados Unidos con Trump y sus mítines de campaña. Pero vamos a ponerles un material que hace un recorrido precisamente por América Latina y que tiene que ver con el comportamiento. ¿Por qué América Latina? Ciertos países en América Latina no logran contener el COVID. Miren, es un material de Radio y Televisión Española. Escúchenlo. Sí. Sigue muy preocupada por la velocidad con la que avanza la pandemia, 1 millón más de casos solo en los últimos 7 días, y especialmente preocupada, como decía la ministra de Exteriores, por Latinoamérica, donde hay ya 100.000 personas fallecidas. La región supera los 2 millones de contagios, y allí, tras semanas de confinamiento, muchos países están empezando a reabrir locales y se están relajando también las medidas de seguridad. La cuarentena que rige en Venezuela no ha impedido las fiestas por San Juan. Sin mascarilla ni distanciamiento físico, han celebrado el tradicional repique de tambores en Vargas. Las fiestas clandestinas en el Caribe se han convertido en un problema. El pasado fin de semana, Colombia registró más de 2.000 fiestas clandestinas. En Cali tuvieron que intervenir hasta los antidisturbios. De la irresponsabilidad, lo que están es poniendo en riesgo la vida de sus seres queridos y la de ellos mismos. En Perú se forman largas colas para coger el transporte urbano. Tampoco se respetan las restricciones en los sepelios. En este entierro, en el Atlántico colombiano, los asistentes abren el féretro del fallecido muerto por COVID-19. Los presidentes piden controles, pero algunas de sus medidas no ayudan. En Colombia, el gobierno declaraba un día sin IVA en medio de la pandemia. El resultado, grandes aglomeraciones. COVID Friday es como se ha denominado el día sin impuestos en el país caribeño. Pese a las críticas, el gobierno ha decidido organizar una nueva jornada sin IVA la próxima semana. Que la OMS sigue. Pues ahí tienen como en América Latina pues no salimos de esta, pues porque realmente en países como Colombia se les ocurren declarar, porque quieren reactivar la economía, jornadas de compra sin IVA. ¿Y qué es lo que ocurre? Que sale la gente. ¿Qué pasó en México el Día del Padre? El Día de la Madre. El Día de la Madre, todo el mundo se salió de madre. Entonces yo creo que tiene que haber, o sea, siempre está este tema de la responsabilidad que nos atañe a nosotros como ciudadanos. Siempre se nos olvida que sí tenemos derechos como ciudadanos, pero también tenemos obligaciones en fin, pues exactamente, Manuel Casas nos dice, ¿viste las fiestas del fin de semana en Europa? Por las festividades de San Juan sobre todo. Uh-huh. Pues así estamos, y entonces yo creo que a veces se nos olvida la obligación que tenemos todos como seres humanos, como ciudadanos, de hacernos cargo de nosotros mismos. Y realmente resulta, en México me acuerdo que tuvo que intervenir la Guardia Nacional, creo que fue en Oaxaca,
porque querían frustrar, querían terminar con una fiesta y bueno, se armó ahí, querían linchar a los policías porque no los dejaban celebrar el Día del Padre. Y en fin, entonces yo creo que a pesar de las enormes dificultades de mantener a raya a un país como México, tan dispar, tan distinto, ¿qué tiene que ver a veces el norte, norte broncudo que le gustan las pachangas, con el sur también que le encantan las pachangas, pero que no sé, cuando uno observa, por ejemplo, estábamos ayer poniendo atención a esta política de reconfinamiento en uno de los cantones de Alemania. Cuando entrevistaban a la gente decían, no, es lo que recomienda el Estado y vamos a obedecerlo, porque sabemos que se acuerdan de este cantón donde es muy importante el sector cárnico, que hubo un rebrote en Alemania donde hay muchos inmigrantes. Pues la gente entiende que es obligatorio, ¿no? En fin, pues así están las cosas. Y vamos ahora con el tema de la entrevista, la posible entrevista del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Donald Trump. Nada más trascendió que se iba a producir esta entrevista, esta entrevista entre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, no, olvídense, críticas por todos lados al presidente, entre ellos Jorge Ramos, diciendo que cómo es posible que el presidente vaya y se entreviste con Donald Trump, que es un tipo que horrible. Yo puedo entender que cada quien le tenga aberración, asco a Donald Trump, pero cuando uno es jefe de Estado tiene que hacer de lado esto. ¿Por qué? Pues porque es el jefe de Estado que representa a toda una nación. No representa a un partido político, a un determinado sector de la economía o de la sociedad mexicana. No, tiene que ver muchísimo con con lo que representa México para Estados Unidos y viceversa, ¿no? Y entonces, miren, ya Bloomberg le está destinando a este encuentro sus páginas, aquí que el presidente Andrés Manuel se va a encontrar próximamente, muy posiblemente, pero el presidente Marcelo Ebrard ha dejado en claro que sí le interesa el encuentro, siempre y cuando esté en la Casa Blanca, en la oficina oval de la Casa Blanca, para que esté también el presidente el primer ministro de Canadá, porque sería muy interesante, ¿no? Miren, a ver si encuentro de Marcelo Ebrard, que ha dicho que él sí está bien que se encuentren, pero ojalá que esté presente el primer ministro de Canadá. ¿Por qué es importante? Pues porque entre en vigor el Tratado de Libre Comercio. Y a ver, dice, aquí está. Dice, el gobierno de México ha propuesto que con motivo de la entrada en vigor del TEMEC, el 1 de julio pueda darse un encuentro con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá para iniciar una nueva etapa trilateral del bienestar y crecimiento económico. Estaré informando de fechas y programas. Entonces, fíjense la respuesta de Ebrard. O sea, evidentemente la declaración de Trump de ayer los agarró por sorpresa. Y entonces, pero miren, aquí ya Jorge Ramos dice, ¿por qué quiere López Obrador reunirse con el presidente más antimexicano y antiinmigrante que ha tenido los Estados Unidos en décadas? Eso es darle la espalda a millones de mexicanos en Estados Unidos y apoyar en medio de la campaña electoral a quien ha hecho comentarios racistas.
Ya se le olvidó a López Obrador que el 16 de junio del 2015 Trump dijo: estos son los inmigrantes mexicanos, traen drogas, traen crimen, son violadores. Dice, y entonces uno dice, chale, ¿no? Y aquí saca otra, dice, Peña Nieto fue duramente criticado por reunirse con Trump antes de las elecciones y ayudarle a su campaña presidencial. Ahora va a ser lo mismo López Obrador. Fácil solución al conflicto, no se reúna con Trump antes de la elección del 3 de noviembre. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Entonces, yo creo, aquí que me perdone Jorge Ramos, pero estoy en completo desacuerdo con él. Primero, porque cuántas veces bueno, por lo menos al menos yo he hablado de lo que yo llamo la realpolitik de Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente que sabe que es el jefe de Estado de toda una nación, sabe que nuestro principal socio comercial, nuestro principal aliado comercial es Estados Unidos. Olvídense de Donald Trump. Todos coincidimos, hagamos eso de lado, todos coincidimos en que Donald Trump es el presidente más racista, xenófobo, misógino, el peor presidente que pudo haber ocupado la oficina oval de la Casa Blanca. Pero, es el presidente que puede jodernos de un día para otro. ¿Qué pasó con la amenaza de imponer aranceles? ¿Qué pasó con todas estas amenazas que lanzaba contra México? Entonces yo creo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sabido sortear en la medida de lo posible este estrecho margen de maniobra que tiene en el contexto de esta relación tan asimétrica. Es decir, México y Estados Unidos están condenados a entenderse. La famosa frase de Porfirio Díaz: México tan lejos de Dios, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pues sí, ya nos tocó a Estados Unidos como vecino, y en este caso con el peor de los presidentes. Pero vamos a ver, por eso el presidente no tendría que reunirse con Donald Trump. A ver, el argumento de Jorge Ramos es que, no, presidente, no se reúna con él. ¿Por qué? Pues porque ahorita usted le va a facilitar la reelección. Yo le diría a Jorge Ramos, ¿really? ¿Ese es un argumento de análisis en serio, Jorge? Digo, a ver, si te pones a pensar, ¿ustedes creen que con una visita de López Obrador a la Casa Blanca, junto con Justin Trudeau, eso va a hacer que millones de hispanos se piensen en su voto y digan, oh no, oye, no, ya no voy a votar, ahora voy a votar a favor de Donald Trump, ¿sabes? Porque lo vino a visitar Andrés Manuel a la Casa Blanca. O sea, Jorge Ramos, que conoce, según él, muy bien a los hispanos, cree que la visita de Andrés Manuel puede inclinar a estas alturas el fiel de la balanza a favor de Donald Trump para que se reelija en el cargo. Digo, come on, Jorge, come on. Digo, esto a veces a mí, Jorge Ramos, que dicen que es el periodista que ha... dicen, Jorge Ramos es el periodista que ha escrito más libros de los que ha leído. Y entonces a mí realmente me sorprenden este tipo de comentarios porque, digo, no es que yo le tenga ojeriza a Jorge Ramos, pero yo soy un periodista acostumbrado a hacer análisis, ¿no? Saber cuáles son las últimas encuestas de Trump. Y supongo que en Presidencia de México y Marcelo Ebrard están obligados a hacer también este análisis. A ver, ¿cuáles son las posibilidades a la reelección de Donald Trump? Por el momento son cada vez más frágiles, se están precarizando conforme pasan los días. Su base se está erosionando. Entonces, por una visita de Andrés Manuel López Obrador, ¿va a resultar reelecto Donald Trump? Digo, en serio, yo digo, a veces me sorprende que la animadversión que un analista y un periodista puedan sentir hacia Andrés Manuel obnubile su capacidad de análisis, ¿no? Es decir, es evidente que vamos a seguir con este tratado trilateral
una vez que se reelija o que lo saquen a patadas de la Casa Blanca a Donald Trump. ¿Cierto o falso? Pues es cierto. Entonces, la visita de Andrés Manuel a la Casa Blanca va a precipitar, va a darle un balón de oxígeno a Trump para que gane las elecciones. Yo, en lo personal, no creo, de verdad. Ahí está el contexto. A veces se les olvida a los periodistas como Jorge Ramos tener en cuenta el contexto. Hay un agotamiento, hay un hartazgo de los ciudadanos con Donald Trump, pero no solamente con Donald Trump, sino con todas las banderas que representa Donald Trump. ¿Qué le ha pasado a Donald Trump por querer presentarse como el presidente de la ley y el orden, de que vamos a sacar al ejército para controlar a estos negros que son unos asesinos, son unos ladrones? Y se le revirtió todo por completo. Todo por completo. Estados Unidos, el paisaje demográfico ya está soplando en otra dirección. Yo creo que Donald Trump es un accidente en la historia de Estados Unidos. Y lo ha dicho Barack Obama, y lo dijo Barack Obama en cuanto supo de la victoria de Donald Trump. A veces la historia avanza así, de manera caprichosa. Entonces, el hecho de que vaya, si es que se concretan los planes de esa visita junto con Justin Trudeau, para dar el banderazo de salida del TEMEC en la Casa Blanca, y que le agradezca el presidente a Donald Trump por los respiradores, porque no impuso aranceles, porque se comprometió a poner la cuota extra de petróleo que exigía la OPEP. ¿Qué tiene de malo eso? Entonces, yo, la verdad, no puedo ser un periodista tan maniqueo. Yo tengo que tener en cuenta cuáles son los pros y en contra de esa posible visita, en el actual contexto en el que Trump está haciéndose cada vez más abajo. Y bueno, como decía, ¿recuerdan la pataleta que hizo con Maduro? Dice, el contexto de Ramos es desacreditar al presidente. Ramos es un periodista arrogante que seguramente perdió algo con este gobierno, nos dice Ana Lozano Ruiz, efectivamente. Los gringos tienen que importar con Durex, ¿no? Y tapándose la nariz. Dice don Jaime, ¿conoce usted a Jorge Ramos? ¿Qué perfil tiene? ¿Será como tipo Loret? Yo a Jorge Ramos lo conocí así muy brevemente en Afganistán. ¿Fue en Afganistán o en Irak? Fue en Afganistán, que estábamos en Jalalabad. Fue otro que llegó también a Jalalabad, pero llegó y no tenía ni teléfono para comunicarse porque Univision no le quiso pagar el viaje por cuestiones del seguro, porque el seguro es millonario. Entonces Jorge agarró su mochila y dice, no, pues yo me voy a hacer, yo soy corresponsal de guerra. Entonces llegó y estábamos, ¿quién estaba conmigo? Estaba Enrique Cerveto, a que no me va a dejar mentir, estaba Enrique Cerveto, corresponsal del ABC en aquel entonces en México, y Enrique Cerveto y yo coincidimos en Jalalabad. Entonces llega Jorge Ramos así muy entusiasta, oigan, buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Oigan, es que fíjense que yo vine aquí solo porque Univision no me quiso pagar el boleto y el viaje por cuestión del seguro, pero no tengo cómo transmitir. Y Enrique Cerveto, muy generoso, le prestó su teléfono satelital para que pasara su información a una radio en México. No me acuerdo de quién era la radio, pero iba claro con el fin de decirse corresponsal de guerra, que había cubierto la guerra en Afganistán, lo mismo que Carlitos Lore de Mola. Yo creo que Jorge Ramos, insisto, pero además lo que les dije de esto de que Jorge Ramos es un periodista que ha escrito más libros de los que ha leído, es una frase que entre muchos periodistas hispanos y gringos, a los gringos no les cae muy bien, los periodistas de Estados Unidos les cae muy bien Jorge Ramos porque es es un showman. Entonces cada vez que llega a las ruedas de prensa, sobre todo cuando Donald Trump llega con 2 cámaras, y cada vez que monta su número Jorge Ramos, los periodistas que están ahí dicen, come on George, this is not about you. George, please, this is not about you. O sea, Jorge, por favor, no empieces con tus mamadas, esto no solamente es un tema tuyo, es de todos. Porque los periodistas en Estados Unidos no hacen este tipo de tonterías que vienen a las mañaneras como Jorge Ramos y quieren ser los protagonistas, ¿no? Para que le tomen las cámaras y digan, oh, Jorge Ramos se enfrentó al presidente de México. Bueno, y entonces
A propósito, dice, yo radico acá en Bakersfield. Bueno, 3, María Zambrano, 3 libros. Maestro Jaime, se supone que los corresponsales de guerra deben estar registrados y certificados, al menos si debe ser en Estados Unidos. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. No, porque además cada vez hay más freelance. Sí. No, hombre, cada vez hay más freelance que se juegan. Miren, no sé si les conté la historia de Ricardo, el chico que era corresponsal en Moscú. Bueno, era un chico fantástico. Él era biólogo y estaba estudiando en Rusia, y como hablaba también el ruso, lo contrató la agencia F como traductor, pero al entrar en contacto con el mundo del periodismo, Ricardo Ortega, se enamoró del periodismo y se convirtió en un periodista súper, y era biólogo. Entonces yo conocí a Ricardo Ortega en Afganistán, luego nos volvimos a encontrar en Irak, y la última vez que vi a Ricardo Ortega fue, ¿se acuerdan cuando el golpe de Estado en Haití? Entonces estábamos ahí en medio de una manifestación en Haití frente al Palacio Presidencial de Puerto Príncipe, y me encuentro a Ricardo, que habíamos estado la última vez en Afganistán, compartimos una cena deliciosa ahí con unas especies de... hasta se me hizo agua la boca. ¿Cómo se llaman de estos que hacen los chinos que les ponen... es pasta y le ponen carne dentro? No me acuerdo. Bueno, pero fue una cena deliciosa y nos divertimos mucho en Afganistán en una noche de descanso. Entonces, cuando nos encontramos en Puerto Príncipe, yo, ¿cómo llegaste? Porque estaban las fronteras cerradas y no entraban aviones. Dice, no, me vine en una avioneta desde Nueva York, que solamente decía, yo entré por la frontera con República de Santo Domingo. Entonces, ese día, Ricardo Ortega, que está trabajando, y fíjense, como freelance para la Antena 3, los trataban mucho. Digo, ¿por qué no nos vemos en la noche y cenamos? Ricardo dice, sí, nos vemos en la noche. Pues Ricardo ya no llegó a esa cita porque esa tarde lo mataron. Y Ricardo no tenía ningún tipo de certificado como corresponsal de guerra, ¿no? Yo no sé. Bueno, dumplings. Bueno, y ¿en qué estaban? ¿Ya ven por qué me distraen? Te distraes tú a ti mismo. Entonces, luego se me va el cacahuete, se me va, la ardilla se me escapa. No, pero les estaba diciendo que en Estados Unidos ya es otra cosa, Y Jorge Ramos tendría que entender que la visita del presidente a la Casa Blanca no va a inclinar el fiel de la balanza. Ni siquiera tratándose de un asunto de honor. O sea, un jefe de Estado, lo mismo que un periodista, Un periodista, si a mí me dicen, oye, fíjate que te da una entrevista el Marro. Pues yo sé que el Marro es un asesino. Pero yo le diría no a una entrevista al Marro, pues no. O sea, yo he entrevistado a criminales, a jefes de Estado, a ladrones. Pues ¿qué? Pues porque entra en el terreno, esa es mi chamba. Y la chamba de un jefe de Estado es entrevistarse con otro jefe de Estado, por más que le hayan dicho, ¿no? A ver, cuando el rey Juan Carlos venía a México con Fox, ¿se acuerdan? No, hombre, el rey Juan Carlos. ¿Y Juan Carlos qué es? El rey Juan Carlos ha sido un ladrón de 7 suelas. Y que se me enojen los monárquicos. ¿Y cómo lo trataban los presidentes? Pero es que el rey es de España. No, pues eres jefe de Estado, no tiene más remedio, tienes que entrevistarte y vete cara a cara. Y lo que tenga que hacer López Obrador de verse con Donald Trump en beneficio de todos nosotros, a mí me parece bien. Que le dijo que éramos violadores, pues sí. Pero por eso, ¿qué? ¿Te vas a mostrar que como... No sé, la verdad, a mí no me cabe en la cabeza que Jorge Ramos siga con este argumento. Dice, está muy bien que AMLO vaya a Estados Unidos, hay un tratado, ¿debe negociar? Pues sí. Juan Carlos ni pincha ni corta. ¿Alguna vez don Jaime la acompañó doña Gile a cubrir noticias de esta índole? Un día les voy a contar cómo me rescató Hildy de Afganistán, porque yo estaba muriéndome.
y ya no podía ni salir, nada más de acordarme, puta, me da el sentimiento. Y yo ya, el aeropuerto estaba cerrado, y mi mujer movió cielo y tierra, para sacarme de ahí. Yo no sé cómo le hizo, habló con aerolíneas, habló con personal del aeropuerto en Pakistán, en Islamabad. No, claro que sí, ella me ha ayudado muchísimo, me ha respaldado un montón. Bueno, a propósito de cambio de paisaje en Estados Unidos, porque ya tenemos el tiempo encima, Sildrumont dice, es que ya tenemos el reloj encima, un día de estos les cuento, bueno, está bien. Resulta ser, bueno, ¿se acuerdan que yo les contaba que ya era el mes de diciembre? Y yo hacía todos los viajes, el recorrido de Jalalabad a Tora Bora, y entonces fue cuando Carlos Loret de Mola, fue y le ayudamos para que llegara hasta Tora Bora, y que luego se montó la historia esta de que había estado, no, que sí, que yo llegué y ahí que me las arreglé y que llegué a Tora Bora directo donde estaban los disparos. Nomás te faltó decir que vio pasar a Bin Laden. Sí, entonces yo cuando llegué a Tora Bora es que ya veníamos de regreso de la cobertura, porque estamos hablando de Esmail, incluso Osama Bin Laden ya se había escapado de Tora Bora, porque Tora Bora está en la frontera con Pakistán. Y había gente del servicio secreto pakistaní lo ayudó a escapar. Bueno, entonces, a esas alturas, fíjense, ya habían muerto amigos míos como Julio, el del mundo que lo mataron. Bueno, murieron varios amigos míos. Por eso me cabrea tanto el tema de Carlos Loret de Mola, porque es una falta de respeto para todos los periodistas que murieron, sobre todo en esa cobertura. Julio Fuentes, que lo mataron en el camino, lo asaltaron junto con una periodista italiana que no me acuerdo ahorita el nombre. Murió otro colega alemán. Murieron así varios periodistas, ¿no? Pero el que me tocó más cerca a mí fue Julio Fuentes, que él se quedó en Jalalabad. Esto fue en la primera etapa, nos alcanzamos en Kabul de ver, y ya cuando veníamos de regreso ya había muerto Julio Fuentes. Estábamos en Jalalabad, entonces me dio una neumonía. Y entonces yo ya estaba muy mal, estaba fatal. Entonces estaba transmitiendo yo, aparte de escribir para el Universal, escribía para otros periódicos y trabajaba también para una radio mexicana. Y yo apenas así ya no podía ni hablar. Entonces mi mujer, que me revisa todos los textos, ella se quedó en España porque teníamos casa ahí, tenían nuestros hijos que estaban pequeños. El hijo, el que hoy es médico, tenía un tema de psicosis, de problema, porque yo estaba en la guerra y todos los días en la televisión española daban parte de lo que estaba. Entonces mi hijo enfermó, mi hijo se paralizó del terror que le daba que su papá estuviera en Afganistán. Entonces Lourdes estaba aguantando sola el tema de Madrid. Teníamos muchas broncas, el periódico Excelsior nos había dejado abandonado con una deuda de $60,000. Yo estaba en Afganistán tratando de recuperar ese dinero que no era mi deuda, sino del Excelsior. Era un escenario horroroso, el peor que se pueden imaginar. Entonces, casi al final me da una neumonía y yo ya ni siquiera podía pararme. Y entonces, Enrique Cerveto, que un día se los voy a presentar, vamos a tener una tertulia con Enrique Cerveto, que está en Bruselas. Llegaba todas las noches y me traía unas mandarinas, porque yo no podía ni parar. Bueno, hasta me cagaba en la cama donde estaba yo, que no podía ni pararme. O sea, mi situación era muy lastimosa. Entonces, en un día de esos que yo estaba en Tora Bora con fiebre, que ya no me aguantaba, me contacta por el teléfono mi mujer y me dice: Jaime, es la primera vez que te lo pido, ya retrocede de ahí porque estás muy mal. Estoy leyendo tus reportes, tus crónicas, y algo está fallando contigo. Y tenía razón, me conoce muy bien. Le digo: te prometo que me voy a salir de aquí, déjame meter reversa, dame un plazo de 2 semanas. Por fortuna el tema ya estaba acabando, estamos hablando en diciembre. Bueno, cuando salimos de ahí, de Tora Bora, había una colega francesa Le Dimanche, es un periódico que solamente sale los domingos. Y entonces me dice esta chica: oye, yo también ya voy a salir de Afganistán, ya no tiene sentido quedarse aquí. Le digo: pues vámonos juntos. Entonces esta compañera de Dimanche nos paramos como a las 4, y estaba muy muy jodido.
había perdido como 15, 20 kilos, tenía una barba yo hasta como por acá. Y entonces le digo a esta chica, pues vámonos. Entonces ella se llevó a su traductor, que era afgano, yo iba solo. Y entonces digo, no te lleves a tu traductor porque vas a tener problemas en la frontera de regreso. Bueno, se lo quiso llevar. Total, que cruzamos la frontera de regreso y yo le dije a mi mujer, ya estoy saliendo de Afganistán. Pero parece ser que los aeropuertos de Pakistán estaban todos cerrados, especialmente el de Islamabad, y encima estaba el Ramadán, ya saben, esta semana este mes en que ayunan. Entonces estaba todo cerrado, yo estaba jodidísimo, y entonces salimos de Afganistán, llegamos a una población que se llamaba, ¿cómo se llama esta población que es fronteriza? Bueno, ahorita me acuerdo, que es la primera ciudad fronteriza dentro de Pakistán. Llegamos ahí, medio comimos algo, digo, vámonos, porque yo la verdad pensé que me iba a morir, porque me sentía muy mal. Y entonces, ya íbamos camino a Islamabad, la capital de Pakistán, de donde yo ya me iba a ir, y entonces le entró una llamada desde París a mi compañera francesa, y le dicen, oye, que te tienes que regresar a Peshawar. Te tienes que regresar a Peshawar porque resulta ser que hay un talibán francés que está muy herido en el hospital y queremos que lo entrevistes. Y apenas empezábamos el camino rumbo a Islamabad. Y entonces me dice, oye, me tengo que regresar a Peshawar porque tengo que entrevistar a este talibán que es francés. Y le digo yo, perdóname, pero discúlpame, como dicen los colombianos, yo me quedo aquí. ¿Cómo, Jaime? Pues estás en medio de la nada. Digo, me vale gorro. Entonces saqué mi maleta y me quedé sentado en la maleta ahí con mi barba. En medio había una polvareda, no sé me imaginar. Yo estaba ahí. Digo, ¿cómo coños le hago? Pero yo ya no regreso porque yo tenía la sensación de que me iba a morir si regresaba. Y entonces veo venir a un rickshaw de estos motonetas que llevan, así, en medio de, así, ya saben, como película, en medio de la polvareda. Y le digo al tipo, lo paro, le digo, óyeme, llévame a Islamabad. No, Islamabad, lejos. Digo, entonces le saco $100. Dice, bueno, no tan lejos. Entonces me subo al rickshaw de este amigo. Está lejos. Y cuando llego a Islamabad, estaba esta casa de huéspedes donde yo tenía una reservación, pero no me querían dejar entrar. ¿Por qué? Pues porque yo estaba lleno de polvo, con una barba hasta por acá. Y además, pues tengo pinta de talibán, tengo pinta pakistaní. No me querían dejar entrar. Le digo, no, yo estuve con ustedes, déjenme entrar. Dice, bueno, entonces les tuve que enseñar mis credenciales, mis tarjetas. Le digo, mire, yo reservé con esa tarjeta. Bueno, entré. Lo primero que hice fue ducharme, me rasuré. Dije, no, si es usted. Pero entonces me encontré con el problema de que yo me sentía todavía muy mal y no podía abandonar el país. Entonces me contactan. Es que estaba el Ramadán. El Ramadán. Entonces, cerraron todo, cerraron aeropuertos, cerraron carreteras. Entonces estaba yo desesperado por salirme, pero no podía irme. Entonces mi mujer Lourdes, sin decirme nada, empezó a moverse, se habló con British Airways, habló con consulados, habló con el aeropuerto, habló con todo mundo, ¿no? Y además en el aeropuerto de Islamabad había servicio secreto pakistaní que estaban revisando todo, no querían dejar salir a nadie, porque tenían miedo de que terroristas de Al-Qaeda partieran de ahí y pudieran hacer daño a Estados Unidos o a sus aliados. Entonces, un día me llama mi mujer, ya agarra tu maleta, vete al aeropuerto. Le digo, pero ¿cómo si no hay nada? Dice, no, tú vete al aeropuerto. Pero ya en este mismo momento. Dijo, pues bueno, agarré, cancelé mi cuenta, me fui al aeropuerto y magia. Sí, me revisó el servicio secreto, dice, no eres pakistaní, no, soy mexicano. Dice, pero no, y digo, me preguntan los de British Airways, ya, me dice mi mujer, tu nombre ya está y todo arreglado. Y así me rescató mi mujer, y en cuanto llegué a Madrid, donde tenía mi base, estaba mi mujer, mi hijo, y me llevaron directo al Hospital de La Paz, donde me revisaron, y efectivamente había tenido una neumonía. Pues esa es la historia. Te revisaron y te dieron el medicamento que necesitabas. Todo. Entonces, cuando cuando pasan este tipo de cosas, yo la verdad, y cuando me entero de las cositas de Carlos Loret de Mola, ¿ustedes no se cabrearían?
que le vale madre la muerte de otros colegas, que llega y sale y dice, no, soy el corresponsal de guerra, en fin. Pero, de Peshawar a Islamabad hay 145 kilómetros, pero es una carretera. Sí, y en medio de un rickshaw. Bueno, queridos amigos, miren, ya me colgué. Bueno, no, antes de irnos, les quiero poner un video muy interesante. La CIA está reclutando nuevos espías, ¿no? Nuevos agentes, nuevos operarios dentro de Estados Unidos. Acuérdense que la CIA ya dejó de actuar como antes. Ahora más que nada lo que contratan son analistas que les permitan traducir, que les permitan, ¿saben? Que por ejemplo, contratan a hispanos para que sepan perfecto español e inglés, o contratan, en fin, y además que sean inteligentes, brillantes. Pero entonces, esta decisión de la CIA de contratar nuevos agentes y de contratarlos con esta visión de que tiene que ser una CIA más diversa, más plural, hablando en términos raciales, demuestra hasta qué punto Donald Trump no se ha dado cuenta que Estados Unidos ha cambiado. Miren, les voy a poner este anuncio de la CIA, que es fantástico, y ustedes no le entienden, pero ya se los platiqué. Dicen que no, que la CIA tiene que responder a los nuevos retos de hoy. ¿Dónde está si no se los pongo mañana. Ay, santo cielo. No lo encuentro ahorita. Se las pongo mañana. No, aquí está. Miren, miren, dura 1 minuto nada más y ya sería para despedirnos. Ven, pónganle atención a este anuncio de la CIA que está reclutando a sus agentes. Escuchen. Takes one new piece of foreign intelligence and everything can change in an instant. Hey, I think I found something. Most people will never see your work. Only 3 people in the world have access to the information we need. Notify the field. Your greatest strength will be the people around you. You're gonna be able to see the whole thing? Yep, gonna be in the roof right here. Got seat in the house. And your greatest reward is knowing your efforts will help keep every American safe. Your achievements, while unknown to the public, are critical to our national security. This translation is technically accurate, but in this context, it really means this. The nation, we got it, is counting on you to discover the truth. I'll call the White House. Ladies and gentlemen, welcome to the CIA. You can play a role protecting our nation. Start a career at the CIA and do more for your country than you ever dreamed possible. It only takes... ¿Se dan cuenta? El jefe que los recibe es afroamericano. Es decir, todos los que están ahí ya no son solamente güeros, ¿no? Son negros, son de origen hispano, son medio asiáticos, porque es la nueva realidad de Estados Unidos y del mundo. Dicen, los gringos creen que todo es una película de superhéroes y villanos, así es. Es interesante que la CIA esté contratando a analistas de diversas culturas, tradiciones que viven dentro de Estados Unidos. Bueno, y con esto nos despedimos, queridos amigos. Ya son la 1:16 en México. Les damos muchas gracias por estar con nosotros a nuestro lado en este espacio de No Apto para Cínicos, que ya saben es una frase inspirada en la frase de Richard Kapuscinski, que decía que los periodistas los periodistas cínicos no son buenos en este oficio del periodismo. Agradecemos su compañía y ojalá que esta comunidad siga creciendo, y respetamos mucho sus opiniones, nos gusta mucho su participación, la verdad. Dice... Sí, muchas gracias a Melania, que ha estado haciendo un análisis económico. Qué interesante. Así es. Pues buenas tardes a todos. Sí, a quienes puedan y a quienes
tengan interés por la tarde, haremos una recuperación de noticias que hoy no hemos visto. Y si no, nos vemos mañana a las 12 del día. Así Hoy es. a las 8 de la noche, la segunda edición. Bueno, nos vemos. Pórtense bien, muchachos, y si se portan mal, inviten. Chao, chao.